importantes. Vamos a volver sobre el tema después de la entrevista que sigue, que fantásticamente hoy Dayana está haciendo las cosas como un Giro Pergó, que es una marca de relojes muy cara y muy precisa. No me acordaba de eso. Adelante, Raúl. Sí, estamos comunicados con el varias veces diputado y ex embajador de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Varela y Carlos Márquez, los saludamos. ¿Cómo está? Bueno, buenos días, un gusto poder conversar. No, el gusto es nuestro y le agradecemos que haya aceptado esta entrevista. Carlos, mire, hay varias cosas que tenemos ganas de hablar, pero nosotros que lo seguimos bastante en redes, en el caso particularmente mío, me llamó la atención una entrevista que tuvo en un medio periodístico hace poco, donde usted manifiesta que cuando fue embajador ante la OEA, se dio cuenta o advirtió que las conspiraciones son ciertas. A ver, ¿podría profundizar un poquito este tema? ¿Hola? Sí, ¿sí me escucha? Sí, ahora sí, perfecto, sí. No sé, a veces se ponen frases, ¿no? Como para resaltar alguna cosa. No recuerdo exactamente. No sé si uso frecuentemente la palabra conspiración. Lo que yo dije, simplemente, es que yo toda la vida tuve una imagen de lo que era la OEA, una opinión sobre la OEA, muy negativa, y esa opinión se confirmó absolutamente. Vio que a veces uno, estando en el lugar, dice, bueno, las cosas no eran tan así como yo pensaba. No, es exactamente al revés. La OEA es un organismo que fue creado para la dominación de los Estados Unidos, para quitarnos soberanía. Hay una apariencia de igualdad entre los países, porque cada uno de los países tiene un voto que vale lo mismo que el otro, es decir, el más poderoso vale un voto, y el que no es como en el Fondo Monetario, donde el país que más dinero pone tiene un porcentaje de voto en las decisiones más alto que los otros. Allí no, allí el país más pequeño y el más grande tienen un voto. Pero eso es una ficción, porque cuando hay una asimetría, un desequilibrio tan grande entre dos países como Canadá y Estados Unidos, que son parte de la OTAN, y que manejan un PBI, en el caso de Estados Unidos, que es prácticamente similar al del resto de todos los países sumados, ahí usted se da cuenta de que, primero, que no hay lugar para políticas comunes, ¿no? Porque los americanos, los norteamericanos, están acostumbrados a hablar de las Américas, del hemisferio occidental, como si todos formáramos parte de un mismo conjunto de valores compartidos. Y hay algunos valores que compartimos, ¿no? La libertad de expresión, la libertad tenga derecho. Parece que autoritarios no reconocen. Sí. Se entrecorta un poco. Haceme no sé. Danos un minuto, Carlos. Le voy a decir a Dayana que te vuelva a llamar. En 15 segundos retomamos la charla a ver si se estabiliza la comunicación. Estamos conversando con el doctor Carlos Raimundi, ex embajador en la Organización de Estados Americanos. Está desarrollando la primera pregunta que le hizo Raúl Varela a partir de que él afirma, y esto lo acaba de decir, que en la Organización de Estados Americanos hay una apariencia de igualdad, pero eso es una ficción. Está desarrollando ese tema y Dayana está tratando de estabilizar la llamada, pues se entrecortaba. Además tenemos, yo particularmente, un par de cosas después para preguntarle a Raimundi, que su nombre es uno de los artífices de la democracia argentina, siendo muy jovencito allá por el 83. Y sigue vigente hasta la fecha, haciendo lo posible porque este país alguna vez se realice. Estamos ahí recobrando la comunicación, creo que ya está, ¿no? ¿Estamos de nuevo en línea, Dayana? Sí. Listo, Raúl. Sí, Carlos, a ver ahora si estamos mejor comunicados. Bueno, ¿cómo me escuchás? No, perfecto ahora. Sí, estaba comentando esto de la apariencia de igualdad que hay en la OEA. Claro, bueno, es eso en definitiva. Es imposible que tengamos políticas comunes
con países que son de la OTAN y que por lo tanto intentan dominarnos, apropiarse de nuestros recursos. Ahí usted tiene, por ejemplo, los países del Caribe, que son muy pequeños. A mí me tocó estar en época de pandemia, por lo tanto estos países sufrían muchísimo. Entonces, ¿quién incide para lo que van a votar? Y los países que tienen una capacidad de auxilio y de dominación y de subordinarlos muy grande. Así que por eso le digo que no hay forma de que eso sea una organización virtuosa. Esa es una organización para que los Estados Unidos controlen al resto del continente. Y ahora es lo que parece ser con estos gobiernos que están apareciendo en Sudamérica, ahora con lo que pasó en Perú, Colombia, bueno, Argentina, Paraguay y demás, Chile también, esto de la unidad latinoamericana famosa de la cual se habla desde la década del 60 o antes, para enfrentar a estos poderes, es una entelequia hoy en día. Mire, de la unidad latinoamericana se habla hace 200 años, claro, es verdad, en la etapa de la independencia, sí. Claro. Hace poquito se cumplieron los 200 años del Congreso Anfictiónico que se hizo en Panamá, luego de que San Martín le entrega a Bolívar el Cono Sur, para justamente con ese sentido de unidad, ¿no? La verdad que la carta con la que San Martín concreta esto es muy demostrativa, porque habla de crear un Estado único, ¿no? En toda América Latina, porque nuestros problemas y nuestros padecimientos, aún con sus particularidades, son muy parecidos. Entonces, en lugar de tratarlos en bloque, siempre los hemos tratado individualmente. Así que hay una disputa, hay una disputa entre los sectores populares que toda la vida hemos sostenido la necesidad de la unidad, de la integración, y estos grupos que se integran, como son, por ejemplo, estas reuniones de ultraderecha que está haciendo Trump en Miami, donde van todos estos presidentes de los países que usted mencionaba, pero que no es que van juntos, pero no para integrar a la región, sino para admitir, como para firmar y homologar que estamos subordinados al poder del imperio, ¿no? Así que es una disputa que hemos tenido toda la vida, y hasta que no la resolvamos va a ser muy difícil, hasta que no la resolvamos favorablemente va a ser muy difícil que podamos salir de esta dependencia en la cual estamos, ¿no? Buen día, Carlos. Carlos Márquez te habla, te voy a tutear porque te conozco de pibe. Sí, por supuesto. Sí, claro. Y yo decía recién, mientras reponían la llamada, que algunos te tenemos en la lista de los artífices de lo que fue el inicio de la consolidación democrática. Para los que escuchan, como diputado nacional, fue un diputado descollante, Raimundi, y como presidente de la Juventud Radical Nacional hace muchísimos años, fue uno de los que nos enseñó, siendo muy jovencito, a respetar el funcionamiento de los organismos de masa de los partidos políticos, a disentir pero coincidir en pos de objetivos mayores, con una lógica hegeliana en sus discursos que nos asombraba, lo principal por sobre lo accesorio, pero la intransigencia en las cosas que debía ser intransigente. Y todo esto no es una calificación vacua ni un intento de ser amable, con quien además es un tipo muy amable. Carlos Raimundi es una persona muy amable. Yo pretendería pedirte que hagas una reflexión sobre el actual Poder Legislativo y sobre la calidad institucional que está viviendo la Argentina. Bueno, primero te agradezco las palabras, me parece que son como demasiado, pero... ¿Querés que te cuente? Perdón, espera un minuto. ¿Querés que te cuente por qué digo esto? Mira, vos te vas a acordar perfectamente. No hay problema, dale, porque si ustedes tienen tiempo, yo también. Exactamente. Además, hay que humanizar todas estas cosas. Tenemos que darle ese tinte personalizado, humano, pero no en el sentido personalizado de egoísmo, ni de autoestima,
sino ver que somos personas, que tenemos sentimientos, ¿no? Que tenemos recuerdos. Bueno, pero hay recuerdos que fundan. Este es el punto, y que sirven, cuando los traes al presente, sirven para el futuro. Allá por 1987, después del intento de Semana Santa, Raúl Alfonsín iba a enviar al Congreso el proyecto de extinción de causas, lo que se llamó obediencia debida, punto final, etcétera, al Congreso de la Nación. Él sabía que eso iba en contra de la plataforma partidaria. Carlos Raimundi, el doctor Carlos Raimundi, era el presidente del Comité Nacional de la Juventud Radical, el presidente de todos los jóvenes radicales de la Argentina. Y llamó al partido para que discutiera esto, para que no quedara en la historia que no había habido opinión partidaria. Y fue una convención que se hizo en el Centro Nacional de Deporte, allá en la antigua calle Republiqueta, que se había vuelto a llamar Crisólogo Larralde, un fin de semana que fue durísimo, durísimo, con gran parte de la juventud que no permitía sesionar, que sostenía la misma posición que tenía Raimundi. Carlos Raimundi no tiene una posición favorable a estas medidas en ese tiempo, y fue coherente toda su vida con esta cuestión. Sin embargo, en el medio del escándalo, Raúl, yo tenía 24 o 25 años, en un lugar explotado de gente, se levantó, se dio vuelta y le pidió coherencia a todos los jóvenes del país que estaban ahí, porque no se podía plantear que se pidiera que se hicieran funcionar los organismos de masas de los partidos políticos, claro, y cuando funcionan no dejarlo funcionar. Esa fue una enseñanza que grabó a fuego generaciones. Quizá por eso te hice el recuerdo, no porque fuera exagerada. Había que tener mucho coraje para jugarse sin cálculo ni oportunismo personal semejante tipo de manifestación. ¿Te acordás de lo que acabo de decir, Carlos? ¿Cómo lo voy a acordar? Mirá, yo lo cobraron caro, además, Era una madrugada, sí, mirá, vos tendría tantas cosas para contarte de recuerdo. Era una madrugada, sí, me acuerdo perfectamente. Creo que tengo el discurso grabado en algún cassette. Y tengo el discurso de Mina Clavero también, en el año 86, donde yo decía que la palabra compañero era una de las palabras más lindas que tiene nuestro lenguaje, de mayor significado. Entonces había una parte que me entendía y asentía, y otra parte que me criticaba mucho, porque yo la verdad adherí ahí al radicalismo en aquel momento, no por coincidencia con el partido radical, sino por el llamado de Alfonsín a un gran movimiento, ¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, que en diciembre del año 86, cuando se trataba la ley de punto final, todavía no había sucedido lo de Semana Santa, que fue en abril del 87, me acuerdo que por esa posición contraria, Alfonsín era muy crítico de mí y de la posición del Partido Radical, tal es así que él me hizo un desaire en la reunión. Tuvimos una reunión en los Jardines de Olivos, y él, que siempre se sentaba en la cabecera y hacía sentar al presidente de la Juventud Radical a su derecha, como distinguiéndolo, me hizo sentar en una punta, y él se dirigía a Andrés Delich, que era el delegado por la Capital Federal, y lo jerarquizó mucho a él, porque él, como hombre del Coti Siglia en aquel momento, que era ministro de Alfonsín, tenía una posición mucho más cercana a la del gobierno de Alfonsín. Uno después lo rescata Alfonsín históricamente, imagínate, cumplió un papel extraordinario, ¿no? Pero en aquel momento, nosotros lo que le decíamos era que no había que negociar superestructuralmente con las Fuerzas Armadas, que había que hacerle al pueblo tomar conciencia, movilizarlo, y él de toda buena fe decía que eso era muy riesgoso porque podría haber costado muchas vidas. Era una discusión muy fuerte que tuvimos una discusión muy fuerte por la deuda externa también. En aquel momento la juventud tenía un protagonismo que hoy no tiene, ¿no? Por eso yo guardo muy buenas relaciones con quienes formamos, como vos decías, todo el movimiento de juventudes políticas, que no sostenía el apoyo a un gobierno, sino que sostenía el pacto democrático de aquel momento. Pero ese pacto democrático está
está perimido completamente, ¿no? Las grandes bases de aquel pacto que era de cierta tolerancia, de cierta comprensión de que hay políticas comunes que hay que apoyar más allá de las diferencias partidarias, y de la reivindicación de muchas cuestiones de soberanía y todo eso, hoy están lamentablemente muy demoradas, muy atrás en las prioridades de la juventud. En aquel momento había un sentido mucho más solidario que individualista, hoy prima mucho más el individualismo, así que tenemos que seguir luchando para reescribir ese pacto democrático y de soberanía popular, porque la democracia ha demostrado, esta democracia que tenemos ha demostrado ser insuficiente completamente, ¿no? Hasta que no nos demos cuenta de que hay que construir un sistema democrático mucho más participativo, menos tramposo, que no le haga creer al pueblo que tiene algún poder porque verdaderamente no lo tiene, y que le dé canales para ejercer ese poder, va a ser muy difícil que podamos salir de... Estamos en una situación espantosa, ¿no? Cuando uno mira la entrega que se está haciendo del país, de los recursos naturales, de la renta financiera, el endeudamiento, es una cosa que cuando vuelva un gobierno nacional y popular le va a costar muchísimo remar para salir de esta situación. Vamos a tener que ser muy valientes para hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, Néstor, coincido, vos sabés que intuyo, pero ya que te tenemos otro lado, te lo voy a preguntar, ¿por qué pensás que del 94 acá, cuando han gobernado fuerzas evidentemente populares, no han apelado para fortalecer la democracia a la figura de los plebiscitos? Por limitaciones ideológicas, por limitaciones, porque yo creo que hay que permanentemente recurrir a eso, permanentemente. Recurrir a la voluntad popular, darle, porque eso significa poner al país en debate, hacerle tomar conciencia, estar informado, fijar una agenda. Vos imaginate si yo, porque, no sé, pongamos cualquier tema, vamos a poner un tema cotidiano. La escuela pública, que nosotros defendimos toda la vida y la seguiremos defendiendo hasta el último día. Hoy no es lo que era la escuela pública. La escuela pública hoy ya no es ese lugar donde se juntaba el rico con el pobre e igualaba hacia arriba socialmente. No, hoy hay escuelas públicas que cumplen un turno de 4 horas a la mañana, otro a la tarde, y entonces dan una enseñanza de una calidad mucho más insuficiente que las que dan las escuelas privadas que tienen jornada completa. Por lo tanto, yo creo que para hacer competir a la escuela pública hay que darle una jerarquía que implica duplicar la cantidad de establecimientos, darle mucho mejor infraestructura, materiales, formación a los docentes, jerarquizar a la docencia, darle mucho contenido de pensamiento crítico al estudiantado, y eso cuesta dinero. Entonces te van a decir, bueno, pero ¿y de dónde sacamos el dinero? Bueno, entonces yo diría, mira, vamos a hacer un plebiscito, a ver si el dinero se lo tenemos que sacar a la obra pública, o se lo tenemos que sacar al balance de las empresas mineras, o de las empresas petroleras, o de las empresas de energía, o de los grandes bancos que tienen balances gigantescos en dólares y tienen la libertad de fugar ese dinero del país. Y bueno, hagamos una consulta popular. Si el pueblo dice que, primero podría decir que no quiere educación pública, pero bueno, pero si dice que sí la quiere, ¿de dónde sacamos la plata para la inversión? Por ejemplo, te doy un ejemplo. El segundo ejemplo podría ser, bueno, ponemos en marcha para todo el sistema hospitalario argentino, el sistema de prepagas, el sistema de salud pública, el sistema sindical, de obras sociales, la producción pública de los medicamentos más utilizados, o le seguimos dejando a los laboratorios que se llenen de plata, cobrando lo que quieren, con cajitas de 20 pastillitas, con lo cual estamos favoreciendo el poder no solamente financiero, sino la capacidad de presión de los grandes laboratorios.
Y así, de la otra manera, yo le estoy ofreciendo al pueblo medicamentos a 100 veces menos precio del que se está pagando. Bueno, hagamos una consulta popular. Si el pueblo quiere seguir alimentando a los laboratorios, en lugar de ahorrando y construyendo un sistema de salud más justo, bueno, perdimos. Pero yo haría eso, ¿qué querés que te diga? Tomando tus palabras, yo le daría a la democracia, porque cuando yo digo esta es una democracia que no funciona, no es que estoy queriéndome parecer a un sistema autoritario, sino que lo que estoy queriendo es que la democracia sea mucho más popular y mucho más directa de lo que es, porque con esta democracia tan indirecta, donde solo somos representados por funcionarios o por legisladores, pero la voluntad popular no se expresa cotidianamente, y bueno, entonces el pueblo va perdiendo poder, y hoy vos le preguntás a una persona, a cualquier persona, democracia, demos Kratos, demos pueblo, Kratos, poder. ¿Quién siente que tiene algún poder con este sistema político? Nadie, absolutamente nadie. Entonces todo el mundo está de mal humor, no se siente representado, no se compromete. Entonces hay que volver a comprometer, volver a entusiasmar, ¿no? Volver a fijar un horizonte donde la gente pueda tener un protagonismo que lamentablemente ha perdido desde el 83 para acá. Carlos, el año que viene hay elecciones para presidente, ¿no? ¿Habrá grandeza en la oposición para, por lo menos esto es lo que yo pienso, ¿no? Para entender de que es necesario, obviamente bajo determinados acuerdos, cierta unidad para enfrentar a este proyecto ultraderecha, o seguiremos todos divididos y dispersando el voto? Mira, yo trabajo para que haya un entendimiento. Recién nuestro compañero, creo que fue Carlos, que mencionó una cosa que nosotros siempre tuvimos presente, que es saber distinguir dónde está la contradicción central, ¿no? Y la contradicción central no es entre dirigentes de un mismo proyecto político. Yo la interna la justifico cuando hay diferencia de proyecto. Imagínate, si me dicen que Guillermo Moreno va a ser mi presidente, te digo no, yo quiero discutir eso. Me dicen Pichetto va a ser el candidato, y no, lo quiero discutir. Urtubey de Salta va a ser el candidato, no, eso lo quiero discutir. Ahora, si la diferencia está entre sectores más cercanos a Cristina y sectores más cercanos a Axel, donde la base social, la base militante y la base programática es exactamente la misma, ahí te digo, no, sería terrible, sería un crimen que no fuéramos en un mismo proyecto, ¿no? Así que yo trabajo para eso. Ahora, tampoco tengo la respuesta porque me parece que hay algunos sectores o algunos dirigentes que están actuando con una gran irresponsabilidad en ese sentido, que a veces vos escuchás una entrevista o un discurso y va más dirigido a la interna que al mensaje de salida que le tenemos que dar y de esperanza que le tenemos que dar al pueblo. Carlos, para terminar de mi parte agradeciéndote el tiempo, vos sabés que venimos charlando los últimos sábados con especialistas en salud mental. Recién hablábamos con Gabriela Dueñas, que la debes conocer. Hace 3 semanas hablamos con Andy Blake, en otra punta del arco ideológico, que también lo debes conocer. Y hay una frase que dejó hoy la doctora Dueñas que es para que la agarre y la amplifique si podés. Decía, a partir de la inquietud de Raúl, contestaba ella que los adultos no le estamos haciendo ver a los más jóvenes que la vida vale la pena. Y a mí me parece que dijo algo acertado, que hay un déficit de las generaciones más viejas, las nuestras, con lo que viene atrás, que retroalimenta este momento espantoso de la vida argentina que trasciende las fronteras. Pero bueno, hablemos de la Argentina, ¿no? Sí, sí, me hubiera gustado más escuchar el contexto, pero lo que a mí me resuena, tal vez no tenga nada que ver con la entrevista que hicieron ustedes, pero lo que a mí me resuena es que lo que está en el fondo de todo lo que estamos viviendo es si vamos a seguir alimentando un modelo de convivencia que está basado en el predominio material de algunos sobre otros, y si a vos te fue mal en la vida,
es porque sos un tonto que no supo cómo sobreponerse a los desafíos del mercado, y por lo tanto yo no tengo por qué ayudarte, yo no tengo por qué comprenderte, sino que te dejo librado a tu propio destino. O si creemos que las personas que sufren no sufren porque la naturaleza las hizo inferiores, sino porque hay injusticias. Y cuando hay injusticias uno tiene que involucrarse y tiene que sentir que no se puede desarrollar desde el individualismo, desde la indiferencia, desde el desprecio. Yo creo que en el fondo lo que está en discusión es eso, ¿no? No solo en Argentina, en el mundo. Me interesa construir una comunidad, o voy a construir nada más que individuos, porque cuando se construye solo de la lógica individual, llega un momento, si uno lo llevara al infinito ese razonamiento, llega un momento que queda uno solo, desde esa lógica. Sí. Y además está atado a que, como siempre eso va acompañado de políticas injustas, hay cada vez menos bienes para repartir. Y cuando hay cada vez menos bienes y menos riqueza y menos horizonte común, empieza a haber lugar para el supremacismo, para el discurso de yo tengo más derecho porque soy superior, vos sos inmigrante, vos sos obrero, vos sos desocupado, vos no pudiste ir a la escuela y por lo tanto no pudiste estudiar, conviene mucho más trabajar en una consultora externa que estudiar en la universidad. Entonces, y el que estudia en la universidad, como dijo el otro día el director de políticas universitarias, es porque tiene un privilegio y no un derecho. Entonces lo convertís en un enemigo. Entonces hay tantas cosas que ¿a dónde te llevan? Y a un pibe, a una piba jovencita la llevan al desconcierto, la llevan a la falta de horizonte. Entonces tenés todos los problemas de salud mental que tenemos hoy, ¿no? Que son estadísticamente de un incremento alarmante. Ahora, hay una cosa muy sencilla también, eso favorece a los que venden productos para el sueño, para la atención, para adelgazar, así que es una rueda, ¿no? que relaciona una forma de vida con una forma de ganancia económica, donde el poder está arriba y nos domina y nos maneja en ese sentido, y nosotros no terminamos de tomar conciencia. Lo que no sé, te digo la verdad, si es un tema de adultos y jóvenes o si es un tema que atraviesa toda la sociedad, ¿no? Porque hay adultos que ni siquiera la ven esto de cerca y hay jóvenes que sí lo ven, así que me parece que tenemos que caminar juntos. Nunca hice una gran diferencia generacional en la sociedad, que es como cuando me dicen que los viejos somos la vieja política y los jóvenes son la nueva política. Mira, te digo, yo te podría describir un montón de jóvenes que son extraordinarios y un montón de jóvenes que tienen los mismos vicios que tipos grandes y viceversa. Así que me parece que es un problema que atraviesa, no sé si es un problema de una generación u otra. Clarísimo. Le hago la última, Carlos, y le agradecemos desde ya el tiempo que nos ha dado. Ayer fue 3 de julio, en 1933 falleció Hipólito Yrigoyen. En esa fecha quería 2 palabras sobre Hipólito. Hipólito Yrigoyen es el primer presidente que gobierna en nombre de los intereses del pueblo que lo había votado, y no de el grupo oligárquico que que designaba a los presidentes en una habitación, ¿no? Nosotros tenemos grandes hombres que nos han inculcado en los manuales de instrucción pública. Uno de ellos es Sarmiento, un hombre muy importante, muy polémico, con claroscuros muy profundos, pero que se enteró de que era candidato a presidente cuando hizo una escala su barco que regresaba a la Argentina en Brasil, porque él era agregado cultural de la Embajada Argentina en Estados Unidos. Es decir,
se elegían los presidentes a través de un acuerdo de cúpulas. Hay todo un proceso migratorio de creación de clases medias, los hijos, nietos de los inmigrantes ya no tienen nostalgia de Europa, sino que tienen fe en el futuro que van a construir en la Argentina, y crean esa nueva clase media en Argentina, que no existía porque era la oligarquía y el gaucho, era el Martín Fierro, era como era la Argentina antes de ese proceso. El radicalismo nace como expresión política de esos cambios sociales. Entonces Irigoyen es el primer presidente que gobierna en nombre de esos sectores, que en aquel momento eran los sectores populares, porque no había proletariado industrial de masas en aquel momento. Entonces gobierna en otro sentido y nacionaliza. YPF se hizo en el gobierno de Alvear, pero Irigoyen hizo esa política de nacionalización de los recursos, crea un ferrocarril en el norte para integrar a América, es neutral en la guerra, homologa la legislación social que había inspirado el socialismo, tuvo esos dos grandes problemas en la Patagonia, uno, y en la capital, en los talleres Bacena de represión a obreros, pero no era por la voluntad de Irigoyen eso era porque él no manejaba ni la policía ni el ejército. Así que fue un presidente extraordinario. Ahora, cuando él muere, le van a excavar las paredes de su departamento diciendo que tenía plata obtenida de la corrupción. A Irigoyen. Entonces, Irigoyen es el primer ejemplo en el siglo XX de los presidentes populares a los que después la oligarquía los pone como presidentes corruptos. No porque fueran corruptos, todo lo contrario, sino por las cosas que hicieron en favor del pueblo y que la oligarquía no puede tolerar. Así que, eso es simplemente lo que me inspira esto que me decía. Bueno, Carlos Raimundi, muchas gracias nuevamente por el contacto de hoy. Al contrario, yo soy el agradecido. Bueno, que tengas un buen fin de semana, Carlos, ha sido un placer. Igualmente.